Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade. Yo estoy acá en Dubái y allá en Barcelona, España, está Agustín Paniker, autor reconocido, editor de libros y además un amplio conocedor de temas de la India y el hinduismo. Saludos, Agustín, bienvenido. Saludos, saludos, encantado, Gabriel. Namaste. Namaste. Bueno, ahora que Donald Trump salió de la oficina del presidente, hay, digamos, como un cierto entusiasmo en el mundo de que líderes como él van a ir cayendo uno por uno, ¿no? Entonces, pues la gente se concentra mayormente en Bolsonaro en Brasil y Orbán allá en Hungría. Mm. Pero uno del cual a veces se habla también es Narendra Modi en la India, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto Modi tiene paralelos con Trump, pero lo que sí sé es que Narendra Modi no es Narendra Modi solo. O sea, que él tiene todo un historial de un movimiento que él representa y unas grandes masas. Es decir, que no, el hombre podrá tener carisma, pero bueno, era un poco como Chávez en Venezuela. No es él nada más, sino que hay mucho detrás de él. Entonces, claro, Modi pertenece a esto que ha venido a llamarse el nacionalismo hindú. Pero supongo que eso engloba muchas cosas, incluso hasta los términos yo creo que hasta pueden ser confusos. Entonces, ¿por qué no nos explicas qué es eso el nacionalismo hindú? ¿De dónde viene bueno, qué es lo que ellos creen y cómo hacen la política? Bueno, sí, sí, es un tema muy complejo, ¿eh? Es un tema muy complejo porque de entrada, ¿qué es el nacionalismo? Es el mismo nacionalismo el que hoy en día vemos en India o el que hace 200 años existía en Latinoamérica o en Europa, o el que condujo a la Segunda Guerra Mundial o el que hoy pide la secesión de un país. A veces confundimos términos, pero genéricamente se habla de nacionalismo, aquella ideología política que quiere construir una idea de nación como un vector unificador. En el caso de la India, el nacionalismo ya existe como ideología anticolonial. Por lo tanto, tiene sus orígenes en el siglo XIX y sobre todo en el XX, a partir del siglo XX, cuando vehicula en distintas modalidades de nacionalismo la lucha anticolonial. La particularidad del nacionalismo de Modi o del nacionalismo que hoy gobierna en la India, a diferencia de otros nacionalismos que hubieron en la India anteriores en la lucha anticolonial, es que se fundamenta muy fuertemente, más que en el concepto de nación, o de unidad nacional, que en la India es muy complejo por su diversidad y su tamaño, en el concepto de unidad religiosa. Por lo tanto, es un nacionalismo religioso, con un tinte hindú. Y de alguna manera viene a reivindicar que la religión hindú, o eso que llamamos hinduismo, sería el máximo común denominador para un gran número de indios, para un gran número de personas. Ese sería el, 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 el motor que insufla la ideología nacionalista del partido, o del partido, de una serie de agrupaciones político-militares que están detrás del BJP, el Bharatiya Janata Party, que es el que gobierna actualmente en India. ¿Hasta qué punto es comparable esto que tú estás hablando con, digamos, el integrismo musulmán que dice en una teocracia islámica, aquí la religión de Estado es el Islam y bueno, podemos tolerar a los judíos y a los cristianos, pero van a ser ciudadanos de segunda y a los politeístas ni se diga? ¿Hasta qué Sí. punto el Bharatiya Janata Party es, digamos, la versión hindú de eso? Sí, el Bharatiya Janata Party no es la versión de esto. Se parecería más a lo que en el mundo occidental llamarían democracia cristiana, un partido conservador, anclado en los valores tradicionales del hinduismo. ¿Qué ocurre? Que el Bharatiya Janata Party, como un partido tan grande como es, y dentro del cual hay distintas familias y tendencias y secciones, sigue bastante al pie de la letra los dictados de algunos de estos grupos que antes mencionaba, que algunos de ellos sí que están en las lindes con eso que podríamos llamar fundamentalismo, aunque la versión es distinta porque no pueden
tomar los mismos vectores que el fundamentalismo islámico, en parte porque el hinduismo es mucho más caótico en este sentido como para intentar regresar a unos fundamentos porque no los tiene. Pero en cambio sí que hay una serie de agrupaciones, sobre todo dos, el RSS y el VHP, que de alguna manera sí dictan bastante o tienen un peso muy fuerte hoy en día en la política de Modi o del Bharatiya Janata Party, y esas dos agrupaciones sí que tienen un tono a veces intolerante, exclusivista. La India para los hindúes, sobre todo hay una gran enemistad, una gran bueno, tienen una fuerte alevosía frente al mundo islámico, frente a lo que ellos llaman la minoría islámica en la India. Recordemos que los musulmanes, en lo que hoy en día es la India, representan al 14% de la población. Según cómo se mide, el 14% es una cifra bastante pequeña como para tener muchos, como para temerla. Claro que el 14% sobre una población de 1.300 millones de habitantes resulta que son 180 millones de personas. Por lo tanto, esa minoría es casi como la población de Brasil. Entonces, eso nunca hay que perderlo de vista. En la India las cifras... pensemos que la India vive más gente que en todas las Américas juntas, del norte y del sur. Por lo tanto, hay que concebirlo más que como un país, como un continente, con muchas lenguas y muchas religiones. Unas de ellas, eso que llamamos hinduismo, que es casi más una familia de religiones índica, esa es una de mis tesis, que convive junto con el Islam, diversas formas de Islam, junto al cristianismo, a los sikhs, budismo, judíos, budistas, etc., ¿no? Pero sí que es cierto que hay esos dos grupos, el RSS sobre todo, que es un grupo paramilitar en el cual había militado Narendra Modi en su juventud, y que se asemeja, aunque no comparte, a un poco la idiosincrasia de algunos grupos que llamamos de fundamentalismo islámico. Pero digamos que Modi no se ha separado del todo de esas dos variantes más radicales. No, de alguna manera, Modi es una persona muy compleja y muy interesante. Por un lado es una persona muy tradicional y es un hombre muy ascético, es un hombre no corrupto claramente, es un hombre... y Modi tiene... por lo menos ha conseguido, y de ahí su popularidad, porque fue votado con una mayoría muy absoluta, ha conseguido romper con dos cosas importantes en India. Modi es de un origen humilde, no forma parte de la élite tradicional que ha gobernado la India, de élites de casta o de clase. Su padre era un vendedor de té, un chaiwala, que se llama. Él es de una casta que se llama Banji, y que equivale a lo que en el norte de la India, Ganchi, perdón, en el norte de la India se llama Teli. Es una casta relativamente, una casta bastante baja. No entra dentro de la categoría de intocable, pero está al límite. Por lo tanto, es una persona sin pedigrí, ni de casta ni de clase. Que una persona de ese origen haya conseguido, por un lado, llegar a la cima del partido más conservador, que es el BJP, que ha estado históricamente dominado por la élite de alta casta, brahmánica, eso ya significa, él ya tuvo que romper muchas cosas. Y eso hay que reconocer el mérito que tuvo Modi en los años 90, de llegar a lo alto, de que un plebeyo llegara a lo alto de su partido. Luego él fue el chief minister, digamos, el jefe del estado de Gujarat, él es originario de ese estado, que es un estado más industrializado, es un estado relativamente próspero dentro de lo que es la India,
y él pudo vender su versión de que él había sido business friendly, una neoliberal de talante, y sin embargo él tiene ese vínculo muy estrecho con el RSS, con la ideología nacionalista hindú. Por lo tanto, combinando su visión económica neoliberal, su decidida vocación nacionalista hindú y su ruptura dentro del BJP con los atávicos prejuicios de casta y de clase, Modi, y él domina, como le pasaba a Trump, domina muy bien las redes sociales, es un extraordinario comunicador, y tiene un equipo muy, muy competente de comunicadores, ha sabido conectar su mensaje con gran mayoría de la India, fuera de la India que habla hindi, que era en la cual él históricamente había tenido una cierta fuerza, y en cambio su gran impacto, sobre todo hace unos pocos años, fue traspasar el cinturón hindi, el cinturón del norte de la India, y llegar a estados donde su mensaje no calaba. Y eso lo ha conseguido. Por lo tanto, Modi, en este sentido, hay que destaparse el sombrero, en el sentido de que él como persona ha conseguido una serie de logros dentro de su partido, y dentro de la nación india que pocos políticos habían conseguido. ¿Qué ocurre? Que ahora él tiene un capital de voto popular, tiene una mayoría absoluta, que hacía 30 años que no tenía ningún partido político en India, que la tiene que saber manejar bien. Y en estos momentos se está diluyendo un poco la aureola de hacer crecer a la India. Claro, es verdad que la situación pandémica mundial lo complica todo, a Mm. todos los países, pero en el caso indio hay un cierto desengaño por parte de muchos de los votantes que confiaron mucho en ese modelo próspero de Gujarat basado en la visión hindú, y hay un cierto cuestionamiento. No sabemos hasta qué punto ha perdido mucho o poco apoyo, pero está en un momento mucho más delicado que hace un par de años, cuando arrasó en las elecciones. Claro. Bueno, quiero regresar un poquito a esto de los musulmanes, y de la relación del nacionalismo hindú con los musulmanes. Sí. ¿Hay musulmanes en el Bharatiya Janata Party? Y si los hay, ¿qué están pensando? Porque si si el partido es tan agresivo contra ellos, ¿cómo se unen a ellos? ¿No? O sea, ¿cómo pensar un negro en el Ku Klux Klan? Yo no sé si los habrá, pero claro, no estoy comparando el Bharatiya Janata Party con el Ku Klux Klan, porque sé No, que es otro nivel. no es el Pero, Ku. no, no es el Ku Klux Klan, ya eso lo sé. Pero digamos, porque claro, uno ve noticias y te quiero plantear dos cosas como parte de esto. Primero está que esto tiene una historia, ¿no? Y quien que haya estudiado un poquito la historia del nacionalismo hindú sabe que la destrucción de esta mezquita juega un papel importante, ¿no? La mezquita de la ciudad de Sí, Ayodhya, creo que se llama. Ayodhya, sí. Ayodhya, sí. Entonces, claro, eso ocurrió creo que a principios de los años 90, hace digamos unos 30 años, creo, más o menos. Y supongo que el nacionalismo hindú estaba un poco dormido hasta ese momento. O sea, existía, pero no tenía la fuerza que ha venido agarrando hoy día. Y bueno, lo que leo yo en los libros y me comenta gente, tú me dirás si eso es así o no. Pero este evento, digamos que catapultó ese sentir que estaba dormido hasta cierto punto, ¿no? Y otro punto Sí, una cosa que me ha hecho levantar un poco las cejas leyendo estas cosas es el rollo de la vaca, que he estado leyendo muchos informes desde hace años y que con Moody esto ha agarrado fuerza, que hay estados que prohíben la matanza de la vaca propiamente, entonces los carniceros musulmanes dicen, bueno, ¿y de qué vamos a vivir nosotros? Y entonces ha habido gente que ha habido linchamientos y tal de carniceros musulmanes por matar una vaca y bueno, el estado como que mira para otro lado, no sé cómo es. sí. Entonces, bueno, yo quisiera que tú me aclararas si eso es así o no y qué papel juega todo esto, tanto la destrucción de esta mezquita como lo de como la persecución de carniceros y tal. Sí, sí, la destrucción de la mezquita, que es del año 92, sí que un poco, como tú has dicho, significa una
toma de conciencia del nacionalismo hindú, de su fuerza y de su capacidad de movilizar, de actuar. A ver, pero como antes decíamos, el nacionalismo hindú arranca mucho antes. El partido, el RSS, es el partido, o militantes de ese partido, es el que en los años 40 asesinan a Gandhi. Por lo tanto, eso ya llevaba décadas, y se funda, toma fuerza en los años 20, en los 1920, hace 100 años. Es cuando el nacionalismo hindú más intransigente, más conservador o en líneas más etnoreligiosas y no tanto político-nacionalistas toma más fuerza. Da un salto cualitativo con el asesinato de Gandhi. Y claro, el asesinato de Gandhi tiene un impacto tal que luego durante 30 años se quedan bastante descolocados porque se extralimitan. Pero ya en los años, en la década de los 80, a finales de los 70, pero sobre todo en los 80, vuelve a tomar un poco de impulso y con la campaña de la mezquita de Ayodhya consigue simbolizar de alguna manera o simboliza la vuelta a la escena, la vuelta al primer plano de ese nacionalismo hindú que había estado más tímidamente agazapado durante 3 décadas por el error indiscutible de haber asesinado a Gandhi, ¿no? Sí que a partir de entonces ese nacionalismo se infiltra cada vez más en el partido, en el BJP, y empieza a ir dictando su ideología, su agenda política. Y en los años 90, cuando el BJP logra ya el gobierno, aunque por muy poco tiempo, ya intenta implementar una serie de aspectos, sobre todo antimusulmanes. Yo no sé qué hacen como tú decías, musulmanes dentro de ese partido, pero siempre hay aprovechados que querrán justificar por algún motivo para tener luego su parte del pastel. Pero sí los hay, o También sea, sí hay algunos, sí, ¿verdad? sí, sí, hay alguno, hay alguno. Hay alguno Vale. porque queda muy bien de cara a la galería decir que no, 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 nuestra retórica no es antimusulmana, porque fíjense que tenemos algún diputado o algún representante que le deben, bueno, en fin, Bueno, siempre vamos. era lo mismo que Trump cuando decía que venían los mexicanos, que eran violadores y tal, pero sí hay mexicanos en el partido de Trump. O sea, que me imagino que es lo mismo con lo de los musulmanes y el BJP. Exactamente, exactamente. Claro. Modi tiene un pasado de cuando fue el primer ministro en Gujarat, en su estado, que ahí hubieron unos disturbios muy fuertes en el 2002, Hmm. y en el cual hubieron 2.000 muertos, y aunque él no es directamente responsable, sí se le acusa de pasividad, 2.000 muertos musulmanes, Sí. fundamentalmente, sí se le acusa de pasividad en la policía y en las... por lo tanto, bueno, la apreciación del nacionalismo hindú, del musulmán, siempre lo ha alterizado. Siempre es un extranjero, siempre es el otro. De ahí que ahora con la mayoría absoluta que tiene el BJP pueda implementar políticas abiertamente antimusulmanas que ningún otro partido habría podido imaginar. Estoy pensando en las leyes, en la revocación del estatus de la región de Jammu y Kashmir, que es la única parte de la India con mayoría musulmana y que ha perdido su estatus federal y ahora está gobernada directamente desde Delhi. Es verdad que es una región conflictiva y donde hay problemas, pero ahora con la mayoría absoluta ha perdido ese estatus. Ha hecho la famosa ley del Citizen Amendment Act. Es una ley que permite a cualquier extranjero que pueda probar su origen indio, le permite tener la nacionalidad de la India siempre y cuando no sea musulmán. Por lo tanto, está introduciendo un elemento religioso. O sea, yo podría pedir la nacionalidad de la India porque mi abuelo era de allí, otra persona la podría pedir, pero si uno es de origen musulmán,
bueno, pues no la podría Mm. pedir. Por lo tanto, hay una serie en estos momentos de directrices que uno diría, pero ¿qué tiene que ver esto con la economía, con el crecimiento del país, con la igualdad social? Bueno, pero esos son el tributo que se tiene que pagar a la ideología del RSS y del VHP, esos grupos paramilitares de corte hindú. Y entre ellos hay el tema de la vaca, que mencionabas. Ese tema para nosotros, o desde Occidente, puede parecer anecdótico y risible. No, no, pero ha Y habido sin embargo, en la linchamientos. India tiene... ¿Eh? Es que ha habido linchamientos, o sea, No, no, es que no solo ha habido linchamientos, ese es un tema que ya lleva 200 años generando polémica. No es una cosa de ahora. Y la vaca, las campañas de protección por la vaca, que sobre todo en el siglo XIX cobran mucha fuerza, y que ahora han sido un poco secuestradas por el nacionalismo hindú como bandera de la nación de la India. Y sin embargo, a principios del siglo XX, el gran defensor era Vivekananda, era Gandhi, eran toda una serie de figuras mucho más moderadas y que toman la vaca como símbolo precisamente de la religión de la no violencia, de la religión de la tolerancia, de la religión del pacifismo, de la religión vegetariana, de la religión qué ironía. abierta. Y lo irónico del asunto es que está siendo secuestrada con un talante que es exactamente lo opuesto, sin negar, por parte del nacionalismo hindú, el discurso de la tolerancia, de la no violencia, porque eso le da prestigio, evidentemente, ¿no? Claro, claro. Entonces estamos asistiendo a un fenómeno muy complejo. Para muchos hindúes, no nacionalistas hindúes, integristas ni fundamentalistas, apoyan decididamente las campañas en defensa de la vaca como símbolo de una identidad nacional. Y de ahí las leyes que se aplican en distintos estados en contra de los mataderos o las carnicerías. ¿Qué ocurre? Que no todos los indios son adoradores de la vaca. Por Claro. lo menos hay un 20 o un 25% o más de los habitantes de la India que no son vegetarianos, que no son hindúes o que no son, o que para quienes eso tiene menos importancia. Bueno, el debate es más complejo de lo que parece. Siempre en la India, que tiene una quinta parte de la población del mundo, o casi una quinta, vamos a encontrar un linchamiento, vamos a encontrar una anécdota que no podemos poner en la misma categoría, o bueno, sí, la podemos poner en el mismo nivel que algo que ocurriera a nivel americano o africano al completo. Por lo tanto, yo me desviaría un poco de los linchamientos que son reprobables que puedan ocurrir con el tema de la vaca para concentrarme realmente en las políticas decididamente antimusulmanas, como las que antes te mencionaba, que ahí no tiene nada que ver el sentimiento hindú, no participa y que sí pueden ser negativas para una buena parte de la población y sobre todo para la tolerancia que dicen mantener los hindúes y que históricamente es cierto que el hinduismo había desarrollado una gran tolerancia. Bueno, ya sé que no quieres hablar de los linchamientos porque digamos que estadísticamente son insignificantes en un país tan grande como la India. Eso yo creo que tienes razón y lo Claro. entiendo. Pero sí te quería preguntar una última cosa sobre lo de la vaca, porque me llama la atención cuando yo leo estas cosas y las escucho de amigos. Según entiendo, corrígeme si no es así, ¿hay algún historiador que ha dicho que en los Vedas se matan vacas y Sí, claro. que esta Sí, costumbre sí, no sí. es tan antigua como se cree? Es decir, No, pero no, pero entonces da es... igual. Eso. No, Sí, no, pero a lo que sí, voy, que sí. eso al nacionalismo, a algunos de los nacionalistas, digamos, más fanáticos, esto no le agrada e incluso ha habido una Ah, campaña de intimidación al historiador que se atreva a decir estas cosas. Entonces, no, no, eso es evidente. Si el sacrificio védico de la religión védica era un sacrificio de sangre animal, se sacrificaban caballos, vacas, cabras y otros animales. Un poco es a principios de la era
de nuestra era, hace unos 2000 años, cuando empieza a cuestionarse seriamente el tener que sacrificar animales, un poco siguiendo el ejemplo del budismo y del jainismo, que son dos religiones nacidas en India, monásticas, y que tienen gran aversión al derramamiento de sangre. Y entonces la tradición brahmánico-hindú, a remolque, yo soy historiador en este sentido y no tengo ningún miedo de decirlo, toma ese ejemplo y se torna vegetariana el culto, lo que hoy llamamos puja, se torna también vegetariano y ya a partir de los siglos IV y V de nuestra era es claramente, se impone una visión vegetariana. Pero en realidad la elevación de la vaca como símbolo de la sacralidad, sí, a mí a veces me divierte cuando dicen, ah, ¿por qué son sagradas las vacas en la India? No, no, sagrados son todos los animales en la India, todos los seres vivos. La vaca es el que a partir a partir sobre todo de la irrupción del Islam, aparece como bandera, como símbolo precisamente de esa actitud. Fíjate bien, y eso es muy curioso, en la India con la infinidad de dioses y diosas que hay en el hinduismo y en su predecesora, la religión védica, que no existiera técnicamente una diosa vaca. Sí que hay una serie de figuras que hoy en día nos gusta identificar con la dadora de leche, la protectora, y que podemos asociar a ese aspecto maternal que tiene la vaca, procreativo, fértil, de bondad, es un animal que lo da todo, en fin. Sin embargo, como símbolo de lo que sería el hinduismo, no aparece sobre todo hasta el siglo X o el siglo XI. Vale, eso son 1000 años ya lleva, por lo tanto es muy antiguo, pero para nada es una cosa védica, para nada, no tiene 3000 años la vaca. Y no solo es la vaca, son todos los animales. Es como todos los ríos son sagrados. Puede que el Ganges sea un poco más sagrado que los demás, pero los demás son réplicas. Todos los seres vivos, según la concepción más común dentro de lo que es el hinduismo, todos los seres vivos son sagrados y merecen respeto. Y eso lo comparten la mayoría de religiones nacidas en la India. El budismo, el jainismo tienen la misma sensibilidad. Lo que el hinduismo hace de la vaca un poco una bandera de su identidad, de esa actitud, y es una bandera que la levanta ante la irrupción del Islam, que sobre todo es notoria a partir de los siglos XI, XII y XIII. Antes no. Y es la vaca del Brahman, en fin, hay todo un proceso de cómo la vaca va adquiriendo ese estatus. Y en el siglo XIX es cuando empiezan las campañas, es contexto colonial, las campañas en defensa de la vaca que van ligadas a ese intento de hallar en el siglo XIX y en el XX un común denominador en la lucha anticolonial. Y como lenguas en la India hay 200 y etnias hay muchas, al final, y en parte tiene sentido que así fuera, al final fue la religión el vector que facilitó más La unión. el acoplar esa miríada de etnias, de lenguas, y la vaca pues forma parte de ese discurso. Y esto de la vaca, te pregunto, ¿tiene correspondencia con la estructura social y el sistema de castas? Porque siempre me ha dado la impresión de que los más integristas en la protección de las vacas son los que están arriba, los brahmanes. Mientras que los de abajo, bueno, ellos sí están más dispuestos a comer carne. ¿Es así o no? Un poco sí. Históricamente es la vaca del Brahman la que no es la que empieza a dejar de ser sacrificada. Por lo tanto, no cualquier vaca. Y sí que es cierto que históricamente las castas inferiores, las castas que luego a principios del siglo XX los británicos llamaron untouchable, intocables, aunque hoy en día muchos prefieren llamarse Dalits o con otras denominaciones. Hijos de Dios, creo que los llamó Gandhi también, ¿no?
Hijos de Dios, creo que lo llamó Gandhi. Sí, Harijans, pero esto es una designación que no les gusta a nadie. Era un poco paternalista. Esto, bueno, pues sí, históricamente a muchos de estos colectivos se les permitía, y se les permite, utilizar la vaca muerta por causas naturales, fallecida, la recogen, la carroña, y con su piel fabrican cuero, y sandalias y tambores, y empiezan a reutilizar la vaca muerta y a comer la carne de esa vaca. Probablemente ese mismo grupo en algunos días determinados del calendario será vegetariano y no querrá comer un día de luna llena o el festival del dios, etc. Sin embargo, en su dieta cotidiana sí que puede incluir alimentos de carne y de vaca, siempre y cuando no la hayan matado, siempre y cuando no la hayan matado ellos, cosa que sí podrían hacer los musulmanes o los cristianos o esos grupos para quienes la vaca no tiene ninguna sacralidad, ¿no? Es decir, que a los de las castas más bajas, entonces, se les permite comer carne, digamos, hay una actitud más tolerante, pero también con la implicación de que van a ser más impuros por la impureza ritual y tal, que manejan el cuero y todas esas cosas. Sí, sin embargo, todo eso está cambiando mucho. Y hay un tema, yo he escrito un libro así de grande, de grueso, sobre el tema de las castas, es una de mis especialidades. En Occidente tendemos a confundir casta y clase. Y hay que tener muy presente que son dos cosas distintas. En la India hay clases sociales, como en muchos lugares, como todos los lugares del planeta, y además hay castas. Y no hay siempre una correlación exacta, ni mucho menos. O sea, uno puede ser de casta alta y pobre, a la inversa. Uno puede ser de casta baja y muy rico. Ahora, si tenemos que hacer promedios, veremos que todavía existe una mayor tendencia a encontrar riqueza entre las castas, no las más altas, pero las que van a continuación, y mayor pobreza entre los colectivos de origen de casta más bajo. Y eso es así, todavía. Wow. Mira, Agustín, quería regresar al tema este de la ley esta de Moody que está pasando de que los musulmanes los musulmanes fuera de la India no pueden reclamar la ciudadanía, solo Sí, aquellos sí. que tienen allá. Y claro, visto así, uno diría, bueno, aquí Moody está claramente violando el estado laico de la India, o sea, porque está contemplando la religión Claro. como patrón de ciudadanía, y eso en una democracia que se autoproclame como laica, eso no tiene lugar. Pero tú sabes que yo hablando con estas cosas a lo largo de los años, y ahora que estoy en Dubái aquí, que me encuentro con mucha gente en la India, mucha gente me dice, pero un momento, realmente quienes empezaron la violación del Estado laico en la India fueron los musulmanes. Y siempre me hablan del caso de una viuda que hace Saban. 30 años o algo así, Sí, a sí. ella le tocaba que el marido le dejara dinero, porque no una viuda, una divorciada, porque el marido no le quiso dar su dinero. Y entonces ella decía, bueno, pero por la ley a mí me corresponde, pero entonces al final el Estado como que dijo, bueno, pero como él es musulmán, con él podemos hacer una excepción, no le tiene que dar dinero a esa señora, ¿no? Sí. Y mucha gente con la cual yo hablo, que supongo que tienen más simpatías con el nacionalismo hindú y tal, dicen, bueno, nos pueden acusar a nosotros ahora de violar el Estado laico, pero esto empezó mucho antes con ese caso. Y según he ido leyendo a lo largo de los años en libros y tal, y hablando así con expertos como tú, me dicen, hay dos cosas que fue realmente el gran despertar del nacionalismo hindú, a pesar de que ya existía desde hace mucho tiempo, como tú dices, pero digamos, el que despertó al gigante dormido era la destrucción de la mezquita y esta mujer, el caso de esta mujer. Entonces, háblame Sí. si puedes un poquito del impacto que tuvo eso, porque a mí me cuesta imaginar que en algunos de nuestros países hispanos, el caso de un divorcio de una mujer, que es esa que está Sí. atrás, Sí. tenga tantas implicaciones en política. O sea, bueno, la gente, Sí. si alguien se Pues, divorcia, se divorcia y tal. ¿Cómo fue ese caso en la India? Y todavía se habla de eso y es relevante.
Sí, a ver, es relevante en la India por un tema que yo creo que hay que ponerlo en contexto para poder entender la India. La India, históricamente, durante siglos, y en los distintos sultanatos, marajatos, principados y estados que hubieron durante miles de años, ah, ha sido históricamente descentralizada, en el sentido de que cada comunidad, léase cada casta o macrocasta, o cada grupo religioso dominante en una zona o en una región, tenía la capacidad de autorregularse. Y el Estado, el Marajá o el Sultán o el Nabab o quien fuera, mientras le pagasen los impuestos y recolectase, interfería lo más mínimo posible. Hay una extraordinaria tradición de descentralización jurídica, económica y política. Los bazares eran los lugares donde se encontraban. De ahí que la historia de la India sea extremadamente caótica. Es lo opuesto a la China, que son grandes imperios que se suceden unos a otros. No, la historia de la India son pequeñas formaciones donde cada grupo se las ingenia para autorregularse. Cuando llegan los ingleses, por un lado les conviene mantener ese espíritu de división, todos lo sabemos, pero al mismo tiempo llevan en su genética, en su ADN, esa visión universalista de que la justicia debe ser ciega al contexto y ha de ser la misma para todos. Ese es el paradigma opuesto al que existía en la India, donde la justicia, las normas se rigen según las tradiciones consuetudinarias, según el dharma peculiar de cada... el dharma son los deberes de cada colectivo, según las particularidades, los musulmanes según la sharia, los hindúes según los códigos brahmánicos, los sikhs según sus... por lo tanto, ese debate que ocurre en la India con el de Shah Bano, el de esta mujer que estás mencionando, hay que ponerlo en ese contexto, en el contexto en el que durante todo el siglo XIX y el XX, y en realidad todavía es un debate inacabado, y en el cual la India sigue trabajando hacia ahí, está en el proceso todavía de unificar un único código civil, pero todavía no lo tiene. De hecho, la constitución de la India, que es muy moderna, y es del año 50 y es muy de corte anglosajón, es más moderna que la de Estados Unidos. Y sin embargo, todavía reconoce que hay una serie de aspectos que se tendrán que solucionar en el futuro, como es el que una serie de minorías puedan o no regirse según sus leyes tradicionales. En el caso de los musulmanes, por ejemplo, con la sharia, en el caso de divorcio, de herencia, bueno, no sé exactamente yo el tipo de cuestiones. Por lo tanto, esto es un tema que todavía no está resuelto, no el de esta mujer en concreto, sino el que todavía no existe un código uniforme, porque cada colectivo que históricamente ha tenido su capacidad de autorregularse protesta. Es un debate todavía abierto y que en la India es un debate difícil de casar con la modernidad, donde es mucho más fácil mantener ese universalismo para todos. Y sin embargo, la India y la India hindú en particular no renuncia a que, bueno, sí, pero mantengamos una cierta flexibilidad. Claro que esa flexibilidad iluminada es de una gran sabiduría. Esa flexibilidad corrupta es de una enorme injusticia. Por lo tanto, es un tema muy delicado en el que todavía yo creo que van a faltar décadas hasta que los juristas, los constitucionalistas, los distintos líderes religiosos y políticos de la India lleguen a una visión de consenso. No sé Claro, si bueno, me he es que, explicado. no, por supuesto que te explicas. Yo lo que añado acá es que, por ejemplo, en España, eh,
sería inconcebible que alguien dijera Concebible. que España se haga llamar laica y a la vez diga, bueno, pero los musulmanes tienen estas reglas del divorcio y los cristianos tienen otras reglas del divorcio y los católicos tienen esta y las protestantes estas, y entonces pues los vamos a manejar cada uno con fueros y tal, fueros religiosos, no territoriales, porque bueno, fueros Sí, 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 territoriales sí. en España sí los hay, y en América Latina también, pero fueros religiosos no, porque eso violaría el Estado laico. Entonces, lo que me da la impresión, visto desde fuera, porque bueno, yo no vivo en la India, es que no es un país enteramente secular, la India. Es decir, tiene No, ese ese es un vestigio, debate, digamos. exacto, ese es un debate todavía presente en la India. Y el debate sobre el secularismo, hay unas corrientes. A ver, no se entiende de la misma manera la palabra secularismo en India que en Occidente. Um, Ni es lo mismo, por ejemplo, el secularismo francés que el español. Mm. El secularismo francés es laicismo, con el cual crean una ideología laica de Estado. El español, como el de otros países de Occidente, dice que es equidistante de todas las religiones, que no es lo mismo que hacer de una religión del laicismo la ideología del Estado, que es a lo que tiende el francés. El de la India no está en este debate. El debate es, la India se constituye como Estado laico, a diferencia de Pakistán, precisamente, que nace como república islámica. India nace como república laica, con respeto para todas las minorías religiosas, y dentro de su idea de respeto para las minorías religiosas hay el respeto o no, y ahí está el debate, a sus tradiciones legales. Y ese es el punto de fricción. Los secularistas, que llaman en India, que son gente más bien de izquierda, pues piden que se elimine cualquier trazo de religión y de diferencia, y que por qué unos han de regir por la Sharia y otros han de regir por el Hindu Code Bill, mientras que los de una visión más conservadora, y ahí musulmanes e hindúes están de acuerdo, prefieren respetar alguna serie de diferencias. Eso es un tema muy complejo, y yo no me atrevo a decir por dónde van a ir los tiros, aunque en el siglo XXI, en la sociedad moderna actual, es difícil mantener legislaciones dentro de un mismo país distintas para según qué colectivo. Bueno, mira, yo lo que percibo cuando he hablado con hindúes, la vez que he ido a la India, pero aquí también con la diáspora de indios que hay aquí, bueno, la mayoría de con los que hablo aquí no son musulmanes, sino hindúes. Ellos dicen, hay un cierto sentido un cierto complejo de persecución en lo siguiente. El argumento que siempre me invocan es, la India dice ser secular, pero en realidad eso es un disfraz de legislación anti-hindúes y dar privilegios a los no hindúes, como en el caso de esta mujer que estaba hace un rato. Porque si ella fuera hindú, jamás le hubiesen dado ese privilegio. Se lo dieron por ser, o a ella no, al Musulmán. marido, se lo dieron por ser musulmán. Entonces, claro, lo que cuando nos venden el laicismo o el secularismo, en realidad lo que nos están vendiendo es privilegio para todas las minorías, menos para los hindúes. Y entonces, claro, Sí. en función de eso, ellos dicen, este hombre Modi es el que nos va a rescatar frente a esa persecución. Y si nos toca ahora discriminar a los musulmanes que reclaman ciudadanía, que vengan de Pakistán o de Bangladesh o de todos esos países que ahora quieren ir a la India, porque la India tiene tremendo despegue económico, pues habrá que hacerlo, porque en el pasado nos discriminaron a nosotros, entonces ahora nos toca a nosotros discriminar. En el pasado lo hicieron en el nombre del laicismo. Ahora nosotros, Moody más bien lo que está haciendo es sincerarse y decir, no, eso del laicismo no pretendan porque nosotros no somos Occidente, lo vamos con nosotros. ¿Qué tan, qué Es tan esto. difundida está esa complejidad, ese complejo de Sí, perseguido sí. en el nacionalismo hindú? Lo has expresado perfectamente. Este sentimiento que te han transmitido esta gente está muy extendido en India. O sea, el sostén
el sostén en votos y en linchamientos si es necesario y en otro tipo de acciones que tiene el nacionalismo hindú, es este mensaje, la idea de que durante siglos hemos sido una mayoría oprimida. Y hemos respetado, primero porque nos gobernaban musulmanes y luego gobernaban los británicos. Por lo tanto, incluso dentro de la ideología hindú, nacionalista hindú, hay un poco, tomando lo que hablábamos antes de las castas, eh, hemos sido demasiado brahmánicos durante mucho tiempo, demasiado espiritualistas, tolerantes, gandianos, vegetarianos. Seamos un poco más chatrias, un poco más guerreros, que también es hindú, pero un tipo de nacionalismo más militante. Y si hay que recurrir a la violencia, recurriremos a la violencia. Y si hay que recurrir, nada de la pasividad kármica y poner la otra mejilla, no. Eso es acabado, porque eso nos ha llevado a ser dominados por musulmanes, por británicos y por quien sea. Ese es un poco el discurso. Y dentro del discurso de ser una mayoría hindú, porque hay una mayoría de gente que se reconoce como hindú, por lo menos el 78% de la población de la India, aunque luego podríamos discutir qué es eso que se llama hinduismo, ¿no? Pero queramos, enfoquemos de una manera o de otra, una gran mayoría de la población de la India se considera hindú, pero se considera que ha sido una mayoría que ha sido privada de sus privilegios o de sus privilegios, que a las minorías se les han dotado de una serie de privilegios y que ya va siendo hora de que se respete la aritmética democrática y resulta que son mayoría. Eso hay un partido político en Maharashtra, en la zona de Mumbai, que se llama Shiv Sena, que es muy explícito con este mensaje, ¿no? Bueno, los musulmanes, los cristianos, sobre todo son los musulmanes, las otras minorías, primero que son mucho más pequeñas, y no se perciben de una manera, no intimidan, quizás porque son demasiado pequeños, pero lo que es el mundo musulmán, hay una gran antipatía de algunos de estos grupos y el mensaje es este, se ha acabado el dar concesiones a las minorías, vamos a dar concesiones también a las mayorías y Modi es la persona que puede canalizar este sentimiento, ¿no? Claro. Mira, Agustín, ¿y cómo entra la cuestión de las armas nucleares ahí? Porque yo supongo que si está este mensaje muy nacionalista de que India tiene que regresar a sus raíces hindúes y que las minorías pues no pueden pretender pasar por encima de las mayorías, pues sospecho yo que a los musulmanes, no, no todos, por supuesto, ¿no? Pero se les llegará a ver como una quinta columna de Pakistán en la India. Y si son quinta columna, eso quiere decir que Pakistán no va a haber reconciliación con Pakistán mientras predomine esta ideología nacionalista. Y si sigue esa enemistad, pues habrá que armarse con armas nucleares y continuar, pues no nos vamos a desarmar. ¿Qué Sí. relación hay entre el nacionalismo hindú y las armas nucleares? ¿Está eso ahí o no es un tema? No, no, ese no es el tema. O sea, las armas nucleares están en relación al nacionalismo indio, no necesariamente hindú. No fue el nacionalismo hindú quien propulsó la carrera armamentística de la India, que tiene mira tanto a Pakistán como a China. Nunca hay que olvidar. Así si Pakistán claramente mira a India, los misiles nucleares indios miran a Pakistán y a China, que en último término es el gigante con el cual India piensa que algún día quizás se tendría que enfrentar, no con Pakistán, que hay bastante asimetría. En realidad, tú lo has dicho, buena parte de los musulmanes de la India, hay de todo, evidentemente, pero para muchos hindúes son extranjeros. Son bueno, Quinta incluso... columna. ¿Eh?
Quinta columna. Quinta columna, Sí, quinta ok. columna. Y muchos emigran a los países del Golfo, y a Dubái, y a Kuwait, y a Arabia Saudí, y a Omán, y luego, o sea, que tienen vínculos con otros países. Eh, no, o son ciudadanos de segunda. Además, la población musulmana de lo que era la India británica, en el momento de la partición, la élite musulmana se fue a Pakistán, se fue a tener su país, a repartirse el pastel de Pakistán. ¿Y quiénes quedaron en India? Que se quedaron una tercera parte de los musulmanes, en realidad los más empobrecidos, los que no tenían tantas posibilidades. Por lo tanto, ya nacieron con el nivel económico y de alfabetización más bajo de toda la India, al nivel de los intocables. Por lo tanto, es un sector muy pobre, muy empobrecido y que no se sube al carro. Menos mal que tiene mucha inmigración y envían muchos dólares desde Emiratos, pero si no, están en una situación muy precaria dentro de la India. Y eso no hace más que acrecentar el sentimiento antimusulmán, porque no solo es un otro, porque sigue otra religión, sino además es un otro desde el punto de vista de esta ideología que no aporta gran cosa al crecimiento. Por lo tanto, en el tema de las armas nucleares, yo creo que van a seguir ahí. Creo que ahora hay una relación un poco más distendida, pero todo eso es muy complejo. Y la situación de India en este sentido es mucho más predecible que no la de Pakistán. Eso es totalmente impredecible, lo que siempre pueda ocurrir en Pakistán, cuya más de la mitad de su historia ha estado dirigido por una junta militar. La India tiene muchos defectos, pero tiene un fundamento razonablemente democrático, ha habido alternancia de poder, ha habido, aunque hoy en día hay vectores que eso lo cuestionan, pero digamos, tiene un pozo de libertades y de derechos civiles y de democracia que ninguno de sus vecinos tiene, ni uno, ni Pakistán, ni Nepal, ni Bangladesh, ni China, ni Birmania, ni siquiera Sri Lanka. Por lo tanto, en este sentido yo con la India no tengo grandes temores. Sí me da un cierto miedo que este autoritarismo que a veces desprende Modi o el BJP eche por tierra ese fundamento tan bueno que tiene la India. Por otro lado, también el señor Modi y muchos de los que están detrás suyo también son gente bastante pragmática. Y en este sentido, tengo esperanza de que, bueno, hay que hacer algún gesto para contentar a los nacionalistas hindúes, pero luego que impere cierto pragmatismo. O al menos me gustaría que fuera así, Y ¿no? las armas nucleares en India son vistas como una cosa de orgullo por el nacionalismo. O sea, esto dice, mira lo que hemos logrado Sí, 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 sí. Sí, ya. yo creo que eso, sí, sí, ya está ahí toda una parafernalia ritual y los nombres que ponen a los misiles. Bueno, eso lo hacen en todos los países. Sí, sí, claro, claro. Como la carrera a la luna que hacían la Unión Soviética y Estados Unidos tenía todo un componente nacionalista, es parecido. Sí, claro, lo que pasa es que hay una gran diferencia entre enviar un hombre a la luna y enviar un cohete que mata 50 millones así de un solo golpe. ¿No? Sí, O pero sea, bueno, porque de momento India no ha no, 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 enviado ya, ningún ya, cohete. ya lo sé, pero bueno, digamos, o sea, es un armamento muy, muy peligroso, ¿no? Mira, Sí, Agustín, ya casi para irnos, háblame un poquito del deporte y el nacionalismo hindú, sí, porque claro, el deporte rey de la India y Pakistán es el cricket. el Eh, cricket. sí, y yo quisiera saber cómo entra aquí, porque en Europa, por ejemplo, cuando se trata de fútbol, a los países les gusta mucho hacer un uso nacionalista del fútbol, bueno, para lanzar a la opinión pública contra otro, ¿no? Y bueno, ha Sí, habido algunos, en Europa no, pero en Centroamérica, por ejemplo, no sé si fue Honduras y Guatemala, uno de esos dos países que se enfrentaron en una guerra que hubo otras causas, pero la gota que rebasó el vaso fue un partido de fútbol. Y
yo no entiendo mucho de cricket, pero ahora que más o menos lo he venido a entender, porque tengo muchos vecinos que juegan aquí enfrente de mi casa y lo mío es el béisbol, pero bueno, más o menos como toda la vida fui aficionado al béisbol, más o menos he venido a entender un poquito más el cricket. Algo. Y cuando hablo de cricket con alguna de esta gente, ahí ellos sacan las garras como si estos fueran bombas nucleares también. Y claro, Imran Khan, que es el primer ministro de Pakistán, además de tener bombas nucleares, fue jugador de cricket, fue un gran jugador de cricket, ¿no? Entonces, claro, mucha gente me habla con molestia con Imran Khan, los indios, no solamente porque es el primer ministro de Pakistán, sino que además era un gran jugador de cricket y, coño, la India perdió algunos juegos supongo que por Imran Khan, ¿no? Entonces eso no se Sí. lo perdona. Entonces, dime, el cricket en la India, ¿se ha usado de forma más diplomática para acercarse a otros países o más bien lo han secuestrado los nacionalistas para proyectar agresión? Y además, ¿ha servido o no ha servido para por lo menos aglutinar a hindúes y musulmanes? Cuestión que la religión no puede hacer. Ah, a ver, no lo sé, ¿eh? Ese tema no te puedo contestar muy bien. Hay una enorme rivalidad, tú ya lo has dicho, histórica. Es el deporte nacional en India y en Pakistán, el cricket, y en algún otro país de la Commonwealth también es popular. Yo no entiendo nada de cricket, o sea que no puedo hablar, pero tiene un poco el mismo significado y el mismo peso que pueda tener el fútbol o otros deportes en muchos otros países, o el béisbol en Venezuela o en Estados Unidos o en Cuba, etcétera. Sí que es verdad, y eso yo lo puedo decir, donde yo vivo, aquí en Barcelona, hay dos grandes comunidades, muy grande, comunidad de pakistaníes, enorme, es la más grande que hay en España, está aquí en Barcelona, y también de indios. ¿eh? Y se juntan para ver el partido de cricket. Aunque luego allá se discuten, pero se juntan. Por lo tanto, aunque hay una enorme rivalidad y unos van con un equipo y los otros van con el otro, evidentemente, en condición diaspórica, que es la que yo vivo aquí, más bien sirve para unir. En India no lo dudo de que las cosas sean así, aunque a veces el cricket o el deporte, el hockey también, ha servido para distendir un poco las relaciones y permitir que un equipo haga un tour por Pakistán o al revés, uno que vaya a la India, aunque luego se viva, pero no tanto como nacionalismo hindú, sino como patriotismo y nacionalismo en general. Yo ahí no le pondría la etiqueta ni islámico, el pakistaní, ni hindú, el indio. Es verdad que la India es muy grande y hay zonas donde el cricket no es tan popular. En Bengala, por ejemplo, en Calcuta, el fútbol es mucho más popular. O en Kerala, en el sur, no es el cricket. Pero vamos, en gran parte del país es el cricket. A mí me da la impresión de que puede ser más bien un vector aglutinador. A ver, en último término, y eso voy a tratar de que nadie se lo tome a mal, pero indios y pakistaníes son hermanos. Es decir, se entienden, hablan la misma lengua. De hecho, te diré, los que vienen aquí a Barcelona son de la misma casta, son Jats, es una casta del Panjab. Resulta que hay unos Jats que son musulmanes y pertenecerían a lo que hoy día es Pakistán. Y hay unos Jats que son hindúes y pertenecerían a lo que hoy en día es Haryana o Punjab hindú. Y hay otros Jats que son Sikhs. La mayoría de Sikhs son de origen de casta Jat. Es una macrocasta agraria del Punjab. El Punjab fue partido entre India y Pakistán. En realidad, ellos cuando se encuentran aquí, más que pakistaníes o indios, o más que musulmanes, hindúes o sikhs, son jats. Y comparten la misma gastronomía, se visten igual, tienen la misma lengua panjabi, muchos costumbres de ideología, de casta, del honor, del casamiento, de tal, siguen unos mismos patrones, sean hindúes, sean musulmanes o sean sikhs. Por lo tanto, yo creo que en este sentido, yo creo que en el futuro podríamos ver una India y un Pakistán más
reaproximados. Sobre todo a Pakistán le interesa muchísimo reaproximarse a la India. Pakistán puede llevarle todo el gas de Asia Central. India no tiene energía propia. India tiene que importar energía. Pakistán con buenas relaciones con la India saldría muy beneficiado. ¿Qué ocurre? Que Pakistán se construye por oposición a la India. Su ideología no es de nacionalismo hindú, ni siquiera islámico, porque los padres de Pakistán no sabían ni leer el Corán. Su ideología es de oposición a la India. Por lo tanto, y como está dirigida por militares desde hace más de su mitad de la historia, tiene realmente difícil esa transición a un discurso más pro-indio. Y como en India ahora hay un nacionalismo hindú, bueno, pues no es el mejor momento para distensión. Pero hay estos elementos que yo confío que los sepan manejar, como es el cricket u otros aspectos económicos, que los dos saldrían muy beneficiados. ¿Y Bollywood es un punto de acercamiento? Sí, por supuesto. Por Lo supuesto. que pasa es que, bueno, yo te lo pregunto porque de especialistas como tú siempre oigo gente que me dice, sí, sí es un punto de acercamiento, pero yo veo películas de Bollywood y a mí me parecen muchas de las que he visto bastante agresivas contra los musulmanes. Algunas sí, otras no, depende, porque Ya. muchas se producen para el mundo islámico y esas a lo mejor no las ves. Pero, por ejemplo, Ya. si te vas a Indonesia y la mayoría de películas de Bollywood, de hecho, los grandes actores y actrices de Bollywood, fíjate el apellido que tienen y verás como más de la mitad tienen apellido musulmán. Mm, No se corresponde por la demografía, no deberían haber tantos. ¿Por qué? Porque es una industria que piensa mucho en la exportación. ya. Mucho Bollywood se ve en Pakistán o en Afganistán y en el Middle East, en muchos lugares del mundo exportan. Quizás hay una serie de elementos que se suavizan un poco, pero hay algunos detalles que cambian y otras películas antimusulmanas, esas están pensadas para el consumo local, no para la exportación. Claro, claro. Bueno, sí, o sea, obviamente esto es yo he visto una selección muy sesgada, seguramente, que es lo que me muestran aquí. Mira, Sí. Agustín, ya esto es lo último, porque llevamos una hora, pero yo entretenidísimo de No, hablar de estas cosas contigo. Quiero que ya, esto sí es lo último, pero que regresemos un momentico a lo de la mezquita esta de Ayodhya, porque sé que es un tema bastante sensible allá. ¿Qué es sí, lo que pasa ahí? Te pregunto, porque yo escucho varias versiones. O sea, originalmente los que me dicen eso era un templo dedicado al dios Ram. Y entonces cuando vinieron las invasiones musulmanas, tumbaron ese templo y montaron esta mezquita. Y bueno, pues es el momento de hacer justicia histórica, regresarlo a lo que en un origen fue. sí, Y bueno, yo no, lo que quisiera es que me dijera si esa versión de la historia es real o no. Y sí, bueno, ¿hasta qué punto hay justicia histórica en esto? Porque yo me imagino, por ejemplo, que si un musulmán llegara hoy a Sevilla y dijera, la Giralda hay que tumbarla, porque eso originalmente era un minarete de una mezquita que ustedes convirtieron en catedral, pero ahora por justicia histórica nos toca a nosotros, eso va a ser el cuento nunca acabar, porque sí, o sea, en todo el mundo mediterráneo ha habido templos paganos, que luego llegan templos cristianos, que luego llega a templos musulmanes, que luego llega a un shopping mall. Y, sí, sí, sí. y dónde trazamos la raya. Entonces, cuéntame esto porque sé que es un tema que no ha concluido, porque a pesar de que la mezquita se destruyó, creo que hace 1 o 2 años hubo un juez que dijo que se podía excavar nuevamente o algo así para reconstruir un templo hindú que esté encima de ella. Cuéntame de qué va este tema. Sí, sí, probablemente fuera en su origen un templo del dios Ram. Pero tú lo has dicho antes, casi todos los templos están encima de otro templo, que está encima de otro templo, y probablemente debajo de ese templo de Rama había a lo mejor un stupa budista, eso me lo estoy inventando ahora, pero se encuentran siempre los españoles que fueron a México, Cortés y su banda, ¿dónde pusieron la catedral? Encima del templo mayor de Tenochtitlán, no lo iban a poner. Por lo tanto, cada nuevo conquistador o pone su templo y simboliza el nuevo poder. Por lo tanto,
probablemente sí existiera un templo de Ram, pero probablemente fuera un templo menor, no, nada especial. ¿Qué ocurre? Aquí hay que entender dos cuestiones muy claras dentro de la estrategia de islamización y la réplica hindú, para entender la historia indo-islámica en la India. Lo voy a intentar ser muy breve, que no tenemos mucho tiempo. Uh, de, de, según la concepción hindú del cosmos, el dios o la diosa del templo protege el reino. Es un protector. O incluso los budas y bodhisattvas del budismo, en aquellos reinos que fueron budistas, podían ser protectores del reino. Por lo tanto, cuando viene un enemigo musulmán, uno de sus objetivos militares es atacar ese templo que está protegiendo, aunque sea simbólicamente, el poder del Maharaja o del monarca hindú. Por contra, al revés, no ha sucedido, porque nunca se ha concebido que la mezquita sea protectora del sultanato. Es un lugar de culto y punto. Pero no desempeña ningún papel estratégico, de ahí que no hayan habido muchas contrarréplicas de ir a destruir mezquitas. Porque no tiene ningún sentido. Mejor ir a destruir el batallón que no la mezquita. Mientras que el templo hindú o el stupa budista o el templo jainista sí era un objetivo militar. Ese es un punto que casi nadie comenta, pero que puede no justificar, pero que explica ese celo destructor de los invasores musulmanes cuando llegan a un lugar porque quieren destruir aquel símbolo. Para ellos quizás es simbólico, pero para la población local es el protector de sus tierras, de su monarca, de la dinastía, y es un objetivo militar de primer orden. Lo que es curioso es que la mezquita en pleno siglo XX se haya convertido en un objetivo militar del nacionalismo militar, un objetivo del nacionalismo hindú, un poco por revanchismo histórico, porque bueno, probablemente fue un templo hindú, pero ni mucho menos la retórica que se dice de que Rama vivió allí y toda una serie de aspectos que son hijos de la modernidad, porque para el hinduismo tradicional sus divinidades no fueron personajes históricos como los de la Biblia, o los de, son seres míticos que vivieron en épocas, en eones cósmicos pasados. No era la capital de tal divinidad hace 700 años. Eso es una lectura modernista, la ironía. La ironía de toda esta historia es que al final son las categorías modernas coloniales las que acaban tamizando la visión nacionalista, porque el nacionalismo es un credo moderno, es un credo modernista, y acaban creando este discurso de que los musulmanes vinieron, nos robaron el templo que era la capital del dios Rama. Bueno, pues ahora hay que devolver. Destruyeron muchos templos hindúes. De hecho, en el norte de la India no queda ningún templo antiguo. Lo más antiguo está perdido ahí en medio de la selva, que no lo vieron, se les pasó por alto, pero si uno quiere ver templos antiguos en la India y antiguos hindúes, se tiene que ir al sur de la India. ¿Por qué? Porque allí no llegaron no los musulmanes, es que no habría que hablarlo en términos de... No llegaron los turcoafganos, que resulta que eran musulmanes. Habría que verlo en estos términos. Cuando los españoles conquistan América, no dicen que los cristianos conquistaron América. Es sí, consecuencia de la cristianización, hay de la conquista española y la colonización, hay una cristianización, efectivamente. Pero no es el vector colonizante la religión, es la excusa, es
es lo que justifica para darle unos valores morales a lo que es una depredación más pura y dura. En el caso del Islam también es lo mismo, no es el Islam que conquista la India, son una serie de pueblos túrquicos, afganos, que además eran recién conversos, por lo tanto querían ser más papistas que el Papa, y demostrar allá un celo que en realidad les importaba bien poco, porque si luchaban luego entre ellos y se destruían entre ellos también. Claro. Bueno, Bueno, pero entonces el tema de la mezquita no está resuelto, pues, en todas estas no, disputas. ¿Y no. cuál En es el teoría, estatuto ahora? O sea, ¿qué es lo que hay ahí ahorita? ¿Y qué quiere hacer el gobierno con esas ruinas? no, en teoría el Tribunal Supremo, si mal no recuerdo, la última noticia es que no se puede construir el Mm, templo. Pero ok. vamos, ahora no me atrevería, porque como he estado dando tantas vueltas No, y yo vale, ya vale, no vale. sigo mucho el Ya tema, lo verificaremos, ya lo ya lo verificaremos. verificaremos. Yo Ya también lo lo miro. verificaremos. Vale, pues entonces quedamos así, que hasta donde... Lo que sí sabemos es que la mezquita está destruida y que es un Sí. punto de contención entre, digamos, el nacionalismo hindú y la minoría musulmana, pues. Sí, y ha Y pasado a ser, como tú decías antes, un símbolo un símbolo. del resurgir del nacionalismo hindú. Y En supongo que efecto. para que la India se reconcilie, ese tema de la mezquita va a estar en la agenda, porque tienen que encontrar Sí, una solución, supongo. Vale. sí, hay que encontrar una solución. Vale. Bueno, Agustín Paniker, autor de muchos libros. Este libro de las castas que me mencionaste, sí, yo lo he leído, porque no sé si recuerdas que hace años hablamos sobre él en una conversación Sobre él, radial. sí, sí, sí. Y bueno, Agustín Paniker, editor también, sigue siendo editor, ¿no? De Kairos. Sí, de Editorial Kairos. De Editorial Kairos, sí. En la ciudad donde yo vivía, en Maracaibo, recuerdo que había una librería que estaba inundada de los libros Kairos. No había de otra Qué editorial, bueno. eran todo Kairos. Y bueno, leí varios de esos. Y además de eso, bueno, un gran historiador y conocedor de temas de la India. Y creo que eres, no sé si hijo o nieto del famoso Paniker, Sí, sobrino, sobrino, sobrino sobrino de Raymond Panikkar. de Raymond Paniker. O sea, que hermano de tu padre, supongo. Exacto, Hermano exacto. de tu padre, enhorabuena. Bueno, Agustín, he aprendido un montón con esto y espero pues volver a hablar contigo en una futura ocasión sobre temas de un país que se lleva un quinto de la humanidad. O sea que esto no, Sí, le tenemos que dedicar atención, nos guste o no. sí, exactamente. Bueno, Un placer, agradecido y un seguimos gusto. en conversación. Muy bien.